Es que como todas las mañanas, como todas las semanas en realidad, como todas las semanas nos acompaña en la columna legislativa y bueno, calculo que el Congreso se sigue moviendo, a pesar de que hay elecciones, creo que no he visto en mis años que llevo aquí haciendo este programa el movimiento que tiene el Congreso en un año eleccionario como este. Juan, buen día, ¿cómo te va? Maxi, Julio, ¿todo bien? Bien, todo bien, Juan, ¿vos ¿cómo cómo estás? estás? Sí, bien, lo habíamos dicho la columna de la semana pasada, Maxi, evidentemente, y la radio que también está tan cerca del Congreso, es un año particular en cuanto al extenso trabajo y la importancia que se le ha dado a lo parlamentario en este año electoral, como vos bien planteás. De hecho, a mi entender, tal vez el candidato del oficialismo, Sergio Massa, también ministro de Economía y ex presidente de la Cámara de Diputados, lo entendió, me parece que bastante bien a eso y digamos, hizo trabajar al Congreso entre las PASO y las generales, y yo creo que obviamente no se explica la suba de los votos desde ahí, pero digo, fue un eslabón importante en lo que tiene que ver con la recuperación del Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, en las urnas como charlamos la semana pasada, sobre todo con las banderas de ganancias y de IVA, Sí. además de alquileres, y esto, digamos, lejos de frenarse de cara al balotaje, sigue porque, como les voy a contar esta semana con temas de agenda, uno de los más importantes viene desde el Poder Ejecutivo. Y esto es algo raro también en la historia, así Sí. como vos, Maxi, decís que pocas veces el Congreso trabajó tanto en un año electoral. Pocas veces vi que un ministro de Economía intervenga tanto un gobierno y que el Poder Ejecutivo, yo voy a decir, el Poder Ejecutivo envía un proyecto al Congreso y es Sergio Massa. No Exacto. existe la figura presidencial de Alberto Fernández. Y en ¿Dónde este está caso, Alberto? Buscando a claro, Alberto, ¿viste? Como buscando a Wally, ¿te acuerdas? Ahí No, es buscando está. a algo Alberto, raro Sí, ¿dónde porque, sí, está sí. digamos, Alberto? si algo Ah, tiene fortalecido y se cumplieron 40 años de democracia, es la figura presidencialista en Argentina. Entonces se vienen a derribar varios mitos para mí este año. Sobre todo que un candidato a presidente sea ministro de Economía ya es algo particular en la historia argentina, Yo te voy a que no contar re- algo, Juan, porque viste que los pajaritos dan vuelta por ahí, vienen y te mm, cuentan cosas. Dicen que Alberto, luego de alguna de las cosas que le pasó, se volvió un poco religioso, barra mm. místico, y que está teniendo charlas profundas con Elisa Carrió. Ah, Aunque, bueno. Mirá, es mirá Mm. lo un que te estoy bombazo eso. tirando es un Sí, Qué bombazo, linda ¿eh? ensalada un esa, ¿eh? bombazo. Está O sea que Alberto, pero no, pero pará, Alberto va a votar a Massa, porque digo, Elisa Carrió se declaró y la coalición cívica como neutral. O sea, ella Yo no va a entiendo votar que con los dos. entiendo que va a votar a Massa, pero entiendo que querrá mudarse después de terminar su mandato a Exaltación de la Cruz. No Claro. sé. Claro. A donde ya se alojó ahí Elisa Carrió. Entonces, tal vez Mm. vuelven a hablar. Pero digo, contaba esto porque una de las noticias más importantes de esa semana es el envío del proyecto de financiamiento educativo, que ya lo envió el Ejecutivo hace rato, ya se viene debatiendo hace un tiempo, pero Massa volvió a hacer énfasis en este tema de la educación, más allá de las medidas que va dando Massa día a día hasta que llegue la veda. Por eso también a la gente le explicamos que se apura mucho también Sergio Massa en poder hacer estas cosas, porque después llega un momento donde ya no puede presentar más nada. Entonces, hoy se va a juntar 16:30 la Comisión de Educación, que preside la diputada Blanca Osuna, y ahí se va a seguir charlando sobre esto. Digamos que la ley lo que plantea es tratar de proyectar un aumento de la inversión anual, o sea, de una base de 6% del PBI, que se llegue en un transcurso de 8 o 10 años a invertir el 8% Ujú. de, del PBI en educación. Además por ejemplo, cumplir con los 190 días, con que la sala de 4 en educación inicial ya sea obligatoria, y sobre todo también un cambio en lo que tiene que ver con la financiación. O sea, recordemos que la educación, como consta en la Constitución por el, por el federalismo, depende de las provincias. Exacto. Entonces, en este caso, pasar la inversión, que hoy es de 40 del Estado Nacional y 60 de las provincias, que se invierta, que sea 60 Estado Nacional, 40 las provincias. Entonces, eso tal vez también lo pone más en el centro al gobierno, en este caso de turno, que haya, que tenga que focalizar en la inversión ahí. Obviamente es un tema muy importante, más allá que parezca que la educación hoy en día ha quedado totalmente. Yo no he escuchado a los candidatos hablar tanto del tema de educación. Entonces me parece y creo que no va a ser un ítem en el debate, que hoy sabremos los temas
del debate. Me parece que ha quedado como, obviamente que cuando Milei habló de los vouchers se formó esa polémica tal vez, pero después ha quedado como el tema muy atrás y Massa lo relanza a partir de hoy con la Comisión de Educación. Y otro tema que también hemos charlado un poco tal vez Maxi acá y los he escuchado a ustedes debatir, hoy va a tener lugar a las 14 horas en Diputados la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, Sí. que preside Hugo Yasky, y se van a tratar, se va a poner en debate proyectos de ley para considerar un delito el negacionismo. Esto pasa en varios países, sobre todo en países de Europa. Sí, por el holocausto, ¿no? Exacto, no así acá en Argentina. Entonces se van a empezar a debatir proyectos para considerar un delito el negacionismo, y esto también está enfocado por parte del oficialismo, digo, entra también en la campaña electoral para, digamos, sobre todo para Villarroel, que es la candidata a vicepresidenta de Milei, que ha tenido, de hecho ha hecho un acto en la legislatura porteña sobre, ella le llamó víctimas del terrorismo. Entonces ella siempre ha como promulgado este tema, tal vez, no la estoy acusando de negacionista, porque tampoco es que tenga una prueba fehaciente, pero tal vez a partir del debate de este proyecto de ley se va a meter en la campaña este tema. Lo que pase hoy en la comisión va a repercutir un poco, va a tirar puntas para la agenda. Sí. Y recordemos también que el 8 de noviembre, me parece, si no escuché mal, va a haber un debate de vicepresidentes en TN nuevamente. Qué bueno, O sea, eso que está va a estar buenísimo también. Agustín Rossi con Victoria Villarroel. Digo que puede haber algunas puntas sobre la comisión esta que comienza hoy, ya la semana que viene sería ese debate. Me parece que Agustín Rossi también va a ir por ese lado. Ujú. Ya hubo un debate de vicepresidentes ahí en TN. Claro, pero al haber más, tenés menos posibilidad. Exacto, ahora de... va a ser mano a mano. Ahora es mano a mano, entonces ahí cambia bastante. Entonces puede que este tema que hoy les estoy contando, que parece algo como muy, bueno, muy parlamentario, muy que está en el Congreso, luego salga y tenga importancia para lo que es ese debate. Hablando Entonces, de parlamentario, también te cuento que hoy es miércoles, sí, el lunes, entrevistamos a Fabián Medina acá en el piso y nos adelantó que posiblemente el gobierno mandara un proyecto de ley de baja de IVA. sí, por eso te digo, es una carta que Massa está utilizando el Congreso, lejos de cerrarlo como en otras épocas que el Poder Ejecutivo no enviaba nada o solamente enviaba el presupuesto, que eso es algo que lo tiene que enviar por ley. Entonces, lo del IVA va a ser un tema. Ojalá, no sé si va a llegar, me parece que ojalá, lo estamos diciendo no todos. sé si van a llegar con los tiempos. Recordemos, bueno, esto son las dos comisiones más importantes de diputados. En Senado también va a haber algunas reuniones no tan importantes, pero el jueves a las 14 va a tener lugar la Asamblea Legislativa para confirmar los resultados de la elección, donde se va a cumplir el artículo 96 de la Constitución y se va a dejar sentado que tanto Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria, como Javier Milei de La Libertad Avanza son los dos candidatos más votados de la elección general de octubre y serán los que llegarán al 19 de noviembre al balotaje. Esto se da en el marco también de la presentación por una parte de la oposición, en este caso sobre todo de Cristian Ritondo y Hernán Lombardi, de proyecto de ley para correr el feriado del lunes 20 de noviembre, porque se supone que tal vez hay un número que tal vez llega a 1 millón de personas el movimiento de lo que es turístico del fin de ese largo. Exacto. Y obviamente que 1 millón de personas que no voten es un número. Después, si el análisis es a quién le sirve más o a quién le sirve menos, eso me parece que es bastante intangible, no se puede hacer un análisis preciso de si ese 1 millón de personas a quién vota. Ahora es increíble que a esta altura, ¿no?, se esté debatiendo. ¿Estamos a cuánto? ¿3 semanas? Sí, 2 semanas y media. Sí, 19 días del balotaje y 20 del feriado. Pero digo, aparte, digamos, el calendario electoral está, Julio, hace casi un año. Por eso, no se previó. Entonces, el feriado era feriado desde ese momento. Tal vez no se pensó en un escenario de balotaje justamente en una elección que fue una de las más parejas y de 3/3 de la historia argentina. Sí. Exacto. Entonces, me parece que todo bastante al revés. Yo creo que va a ser complicado que lo muevan mediante un proyecto de ley de la oposición al día, Maxi. Me parece que va a ser feriado el 20. Puede que la semana que viene les diga, bueno, juntaron los votos. Por ahora se los comento a modo de información y frío en cuanto a los votos que tengan. Entonces, después de la Asamblea Legislativa ya va a quedar esto de los dos candidatos y va a quedar la semana que viene como bastante movida, porque después ya en la semana previa a lo que es el balotaje, no imagino que puedan, digamos, que se puedan dar tantos movimientos parlamentarios y que se pueda sesionar. Tal vez la semana que viene sí,
Tal vez la semana que viene sí puede haber una sesión en alguna de las dos cámaras. Posiblemente. Vamos a ver en cuál. Sí, posiblemente. Bueno, yo celebro que se esté laburando. La verdad que celebro que se esté laburando, que se esté Y Maxi, moviendo como te digo, como vos planteabas, va a ser difícil repetir un año de tanto trabajo parlamentario en un año electoral. No es algo normal, por más que las personas que nos están escuchando decir, bueno, para eso pagamos los impuestos para abonarle el salario a los legisladores, pero digo, enhorabuena en esto de la defensa del sistema democrático, creo que es lo importante para lo que viene. También defender el trabajo en el Congreso, más allá después, como le digo, si le sirve a alguien más que a otro. O sea, No, obviamente que el Poder además que, Ejecutivo, a ver, que en este caso, se muestren proactivos todos, con proyectos, con ideas, con ganas. Si realmente sucede lo que está proponiendo, por ejemplo, Massa, que habla de un gobierno de unidad nacional, ¿dónde van a terminar las ideas? Y tienen que terminar en el Congreso, a ver si sale la ley, si no salen las leyes. Y obviamente, si llega a ganar Milei, también las reformas que proponen tendrán que pasar por el Congreso, con lo cual van a laburar el año que viene también y mucho. Yo estimo que va a haber sesiones extraordinarias también. sí, esto va a ser ininterrumpido, Maxi. Ininterrumpido porque aparte después, acordate que dato no menor, hay que aprobar el presupuesto. Claro. Recuerden que yo les conté que la semana pasada se juntaron por el tema de la separata. Exacto. Que era la separata donde el Poder Ejecutivo, digamos, había 4.8 más o menos puntos de recaudación que se le estaban yendo y los quería recuperar, tema que yo les conté, lo de que paguen ganancias a los jueces. Exacto. Y algunas exenciones de ganancias que tenían algunas asociaciones civiles. Esto se está trabajando sobre el presupuesto. Y hoy también, para ir finalizando, lo que Sergio Massa planteó de una quita o de un, digamos, tema de impuestos sobre el combustible, que ellos se acuerdan que les contaba del biocombustible, el bioetanol y un montón de cosas, en todo esto que ha pasado del desabastecimiento de nafta en el país, el aumento que se plantea hoy por parte de las empresas y la conferencia de prensa de Massa. Entonces es un tema que también se está trabajando. Y como les digo, nunca el Congreso fue tan protagonista como ahora. Obviamente, cada uno pensará a quién le conviene más o menos. Por lo pronto, este trabajo es sano para la democracia. Después, si le conviene a un partido político en particular, veremos el 19. Muy bien. Bueno, Juan, siempre un placer, ¿eh? Un abrazo enorme. Saludos, Maxi, Julio. Nos vemos. Gracias, abrazo, Juan. Gracias, chau. Juancito Lesque en la columna legislativa pasó por la mañana del arranque aquí en Radio Sónica.